Hoy la retención está en 33% para todos. Hoy no existe todavía el mecanismo de reintegro o devolución de esas retenciones. Sí existió en su momento, en su momento existió Travelonca, que fue un foco de corrupción y de coima. Entonces, el miedo que hay en el sector agropecuario es que esto termine siendo exactamente lo mismo, porque ¿para qué me sacás si después me vas a devolver a cuentagotas? Le pasamos la pelota a Federico a ver qué dice. Buenas noches. Al frente de todos. Bien, buenas noches. Buenas noches. Primero, antes, saludar el de verdad paro internacional que llevaron adelante las mujeres en el día de hoy. Ahora vamos a hablar de eso. A diferencia de lo que estamos viendo, que es un lockout político que claramente no es un paro nacional. Nosotros venimos de los sectores de la economía popular, sobre todo representamos a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, pequeños y medianos productores, cooperativas, trabajadores de la tierra, compañeros que se han manifestado hoy y lo han visto seguramente acá, planteando que no están en absoluto, en nada de acuerdo con lo que está llevando adelante este pequeño sector concentrado del campo, que no representa el campo, no representa a los trabajadores del campo, sino que es un sector que se viene enriqueciendo hace muchísimos años, que se enriqueció durante los últimos 4 años de Macri, que no se quejaron absolutamente de nada de lo que llevó adelante Macri, que llevó ajustes, que llevó tarifazos, que hizo un montón de cuestiones, que incluso aumentó los materiales de producción, y fue claramente, es claramente un sector que viene ligado al macrismo, que apoyó a Cambiemos y que muchos se beneficiaron de esas empresas que hace un ratito mencionabas. ¿Vos crees que está muy motorizado por Cambiemos la medida? Sí, yo creo que hay parte de Cambiemos que viene de ese sector, que representa ese sector y que obviamente defiende los intereses de ese sector, claramente. Acá el colega diputado, representa un sector que hoy, es el sector minoritario y más concentrado del campo. Acá la mayor parte del campo, los pequeños productores y los trabajadores, y la mayoría de que son arrendatarios, o que arrendan las tierras, para dejarlo en claro y que se entienda que alquilan la tierra, no están a favor de lo que está haciendo este sector minúsculo del campo porque se ven beneficiados por las medidas que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández. ¿Bugallo se han abrazado al campo para tener algún tema de agenda para oponerse al gobierno? Yo no me abrazo, yo vengo del campo, soy nieto, hijo, hermano, estudié en un colegio agrotécnico, soy productor agropecuario, accidentalmente soy diputado, o sea, diría que hace 2 meses desde que juré, y tengo 38 años como productor agropecuario. Sería una hipocresía que no estuviera en este lugar representando al sector del cual provengo y del cual considero que es el principal sector que moviliza la economía de nuestro país. Hoy recién lo decía el periodista que nos antecedió, habla de la importancia del sector agropecuario en la economía, y lo que estamos haciendo, estamos matando la gallina de huevos de oro. Él habló que el campo es 10% de la economía, pero después aporta muchos dólares. No es el 10% de la economía. No da el empleo que se dice. Pablo, perdón. ¿Lo escuchaste? El 22% de la mano de obra privada. Le pedimos que lo repita, si querés. El 22% de la mano de obra ocupada privada la genera la agroindustria. El 60%, o sea, 6 de cada 10 dólares que ingresan al país vienen del campo. Bueno, eso sí. Y a lo que voy es, claro. Si el campo se llenó tanto... Pero el campo, ¿quiere vivir en un país con 40% de pobres o quiere vivir en un país con menos pobres? Yo te pregunto, al productor como vos, de los grandes, ¿le interesa el tema o no? A ver, el campo desde el 2003, desde que llegó el kirchnerismo al poder, aportó 150.000 millones de dólares. Solamente en retenciones. ¿Vos te crees que eso no es contribuir a la pobreza? Otra cosa, te digo, el campo aporta, que todo el mundo sabe la cifra, genera alimento para 400 millones de personas. El Estado solamente en impuestos, como mínimo, se queda con el 50%. Sí, igual eso hay que entonces, déjame terminar, entonces se queda con el alimento de 200 millones de personas. Entonces, ¿cómo puede ser? Son números muy caprichosos. A ver, ¿cómo podemos tener en la Argentina entonces, ¿cómo puede ser más del 40% de pobreza si producimos alimentos para más de 400 millones de argentinos? Cuando somos 44, déjame terminar. Hay que discutir la matriz productiva también, ¿no? Y el Estado se queda vía impuestos con el plato de comida de 200 millones. Entonces el problema no es el campo, no es el único gasto, es la que tiene política. el Estado, a ver, bueno, pero a ver, entonces empecemos a bajar el gasto también. Mirá, el Estado solamente busca recaudar, asfixiando un sector productivo. Ahora, ¿en qué momento la política, el gobierno, duplicaron los ministerios,
O sea, ¿en qué momento se habla de decir algo? Yo aparte vengo de los sectores más vulnerados de la Argentina, ese sector de pobres que mencionamos. Digo, producimos 400 alimentos para 400 millones de argentinos, tenemos más de 40% de pobreza, 14 millones de argentinos abajo de la línea de pobreza, se nos murieron un montón de niños huichí y siguen habiendo un montón de casos de nutrición. Sí, evidentemente hay que discutir también el modelo productivo, que es algo que los pequeños productores y las pymes vienen planteando, sobre todo los trabajadores de la tierra, porque el argentino no vive de soja, muchachos. Si la soja no es rentable, empecemos a producir las cosas que son rentables las cosas que son necesarias para que el comercio interno y que los argentinos podamos comer. La mayoría de los cordones frutihortícolas que están rentable. El Estado se está quedando muy poco potenciados. El Estado de Macri los ahogó. Y sobre todo los sectores dueños del campo. Ese buen punto. Y sobre todo los sectores dueños del campo que cobran cuestiones irrisorias para arrendar el campo, que les dan situaciones edilicias espantosas, no les dan casas, viviendas y demás. Es un tema a discutir. Ahí tocaste un punto. Quiero que Lucho, pongamos en regla de juego. Que te haga la pregunta. Te hago la pregunta y me contestás lo que vos querés. Yo te hago la pregunta. A ver, el fracaso del gobierno de Macri, un fracaso estrepitoso en materia económica, tal es así que tuvo que volver a colocar las retenciones. Vos, como productor agropecuario, terminaste como diputado Juntos por el Cambio justo en el peor momento, cuando Macri le golpeó al campo de una manera brutal. Bueno, y vos lo sabés. ¿Me hace el tiempo para responderte? Sí. Te pido que sea lo más breve posible. No, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El gobierno empezó con una baja de retenciones, en su momento, con la primera gestión de Bursaile. Después, por un momento, cuando el Fondo Monetario, al igual que le hizo Alberto Fernández, le exige que ponga retenciones. Nosotros nos exigieron en su momento el 35%, se pone el 30% como techo en un esquema de 4 pesos por dólares, que en un contexto inflacionario se iba delicuando. Tal fue así que cuando Alberto Fernández asume, las retenciones estaban en el 26%, hoy están en 33%. Entonces, no es que Macri la puso en 30 y la dejó en 30. El 30% era un techo y tendía a la baja y finalizaba en diciembre del 2020. O sea, el año que viene a lo que voy. En ese contexto, vos tenías una clara política agropecuaria que vos sabías a dónde iba, tenías apertura a más de 200 mercados en el exterior, tenías desburocratización. ¿Quién llamó al Fondo Monetario Internacional? A ver, nosotros heredamos. ¿Pero quién llamó? Nosotros heredamos un país que teníamos 0 pesos en el banco. Pero a ver, hagámonos cargo. Pero hagámonos cargo. Yo no me hago cargo. Pero hagámonos cargo. ¿Quién fue a buscar el fondo? Pero a ver, si vivimos un país en un estado de quiebra total, sin infraestructura, sin mercados abiertos, sin comercio, sin guita, con la moneda devaluada, hubo que poner en orden eso. En un momento se cortan los créditos externos y ahí hubo que recurrir al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque era el que menos nos prestaba. Yo pregunto, tanto que hablamos, digamos, perdón, ya con esto terminás porque, bueno, lo dejamos a Fede que cierre porque estamos ya con poco tiempo. Cortito, me parece que dos cosas. Primero, para contestar un poco lo que dijo, me parece que la puerta giratoria por la que anduvieron en los 4 años de Macri, que fue fugar capitales, que fue vivir de la bicicleta financiera, los mareó un poco y no se dieron cuenta que en las elecciones la gente votó que no quiere más un modelo neoliberal y sobre todo concentrador como el que plantean ellos. Eso por un lado. Por el otro lado, contar un chivo, nosotros como diputados, yo como diputado nacional estamos preparando un proyecto de ley para proteger y fortalecer los cordones verdes y frutohortícolas para apoyar a los pequeños productores.